Shalom, hermanos y amigos, estamos aquí en esta ocasión para continuar con el estudio de la parte número o sección 20 de los 613 preceptos de la Torá. Ya habíamos analizado la primera parte, hoy vamos para la segunda parte y con esto culminamos la sección 20. Así que vamos a mostrar enseguida la pantalla para compartir con ustedes. Ahí está el documento. Hoy vamos al enunciado número 20. Esos son los enunciados rabínicos, es los que están numerados acá. ¿Okay? Y dice, castigar al impío por medio de infligirle latigazos. Eso se basa en Deuteronomio 25:2. Dicen los rabinos que es un precepto afirmativo y que es solo aplicable en Israel. Vamos a ver por qué es aplicable en Israel solamente. Dice Deuteronomio 25:2. Y será que si hijo de azotes, eso quiere decir merecedor de azotes, es el malvado, entonces lo hará echar al suelo el juez y lo hará azotar delante de sí según su delito por cuenta. Ahí está. Primeramente que este es un castigo que se aplicaba en tiempos antiguos, ¿verdad? Y por eso la Torá recoge ese principio, ¿verdad? Para este precepto de cómo se castigaba a las personas malvadas en tiempos antiguos. Cuando esto de hijo de azotes, por eso yo puse entre corchetes la palabra merecedor. El hebreo dice literalmente hijo de azotes. Eso quiere decir un ofensor que es merecedor de un castigo como el castigo de azotes. Bueno, pues ahí dice que si una persona, si un hombre es hijo de azotes, o sea, merecedor de azotes, porque es un hombre malvado, entonces tienen que llevarlo al juez. Eso no lo dice así de claro, pero lo implica, ¿no? Tienen que llevarlo a un juez. Eso no es que cualquiera puede aplicar este castigo a otras personas, ¿verdad? Esto se trata de mandamientos enunciados para los jueces de Israel, ¿ok? Entonces, sigue, lo harán echar al suelo el juez, o sea, que el juez es el que dictamina esto, lo hacen acostar en el suelo y lo hará azotar delante de sí, delante del juez, según su delito por cuenta. O sea que para distintas categorías o niveles o grados de delitos, pues el juez determinaba una cantidad de azotes. Quizás si era un delito muy leve, posiblemente mandaría darle, digamos, 5 azotes, 10 azotes o 15 o algo así, ¿no? Pero si es un delito más grave, pues podrían ser muchos más azotes. Aunque hay un límite en el próximo verso lo va a mencionar. Por eso dice, por cuenta. O sea, que había que contar los azotes que se le diera al delincuente, o sea, al ofensor, por cuenta. Había que contarlos para que no se excedieran. Esa es la idea, ¿no? Porque si el juez dice, bueno, denle 15 azotes, pues había que empezar a contarlos según le daban los azotes, disculpen, para que le dieran exactamente los azotes que determinó el juez. Y que no fueran a excederse, ¿verdad? En ese castigo. Así que hasta este punto eso es en cierto modo un castigo justo de acuerdo a la época, ¿verdad? Hoy no se practica eso. Pero de acuerdo a la época, pues sería un castigo justo, siendo que se contaban los azotes para no excederse. En ese detalle es que digo que era un castigo justo. Ahora, ¿cuántos azotes se le podía dar a un ofensor? Aquí está, el enunciado 21. Dice, no exceder el número estatutario de latigazos aplicados a uno que ha incurrido en ese castigo. Según Deuteronomio 25:3, y por implicación no golpear a nadie. Por implicación, eso podemos deducir que aún de estos principios, de estos enunciados o de estos preceptos de la Torá,
podemos deducir que no debemos castigar a nadie de esa manera, no dándole azotes. Vamos a ver lo que dice el verso. Dice 40 le azotarás, no más. ¿Ok? Si da más azotarle por estos azotes mucho, entonces se deshonrará a su hermano ante de sus ojos. Eso es un mal español, ¿verdad? Porque he traducido literalmente esto palabra por palabra. En el hebreo, pues es así, esa es la sintaxis hebrea y ese es el estilo de escribir, de hablar en hebreo, ¿verdad? Hebreo bíblico antiguo, por lo menos. Lo que está diciendo aquí es que no, no importa qué castigo fuera, o mejor dicho, el nivel de castigos o los castigos que merecían los delitos, debí decir, los delitos que merecían castigos de azotes, a eso se refiere, pues dependía ese castigo del grado de delito, ¿no? Entonces aquí dice que 40 y no más. Quiere decir que por malo que fuera el delito que merecía azotes, porque hay otros castigos para otros delitos, ¿verdad? Los delitos que merecen azotes, según este documento, según estas leyes, pues no puede ser más de 40 azotes. Porque dice que si se pasa de eso, deshonraría a tu hermano. Fíjate que está hablando de castigar a hermanos. Cuando dice hermanos se refiere con ciudadanos, con pueblanos, gente del mismo pueblo. Entonces, pues, para evitar una deshonra o quizá una agresión tan fuerte que lastime severamente a la persona, ¿verdad? Que esa no es la idea del castigo, lastimar o dañarle la espalda, por ejemplo, a la persona, no. Y por eso había este límite de 40 azotes. ¿Qué les recuerda eso? A ver, los que están escuchando. ¿Qué les recuerda eso? ¿Se acuerdan que el enviado Shaul, o como se llama comúnmente el apóstol Pablo, menciona un caso que a él lo azotaron? El delito de él supuestamente no era un delito moral o algo por el estilo, ¿verdad? O que le causó daño a otras personas, sino que el delito, supuestamente delito por el que lo enjuiciaron en esa ocasión, era por estar predicando por ahí entre el pueblo judío acerca del Mesías, de Yahushua, como el Mesías de Israel. Y por eso lo perseguían. Y por eso una vez le dieron, dice él, 40 azotes menos uno. Eso quiere decir 39 azotes, ¿verdad? Obviamente. Quiere decir que el juez, en ese caso, en que castigaron a Shaul, Pablo, consideró que quizá el delito no merecía 40 azotes, pero tampoco quería dar muy pocos azotes, ¿verdad? Para quedar bien con el pueblo, con los extremistas que perseguían a esta gente simplemente porque proclamaba a un hombre ahí como el Mesías de Israel, ¿verdad? Yahushua. Pues le hicieron eso. 40 menos 1, 39 azotes. Y así era en aquellos tiempos, ¿verdad? Por eso es que nosotros decimos, hermanos, cuando hablamos de la Torá, acá en la Asamblea de Yahweh decimos que no es verdad lo que dicen algunos hermanos mesiánicos y otros grupos así, de que hoy tenemos que observar toda la Torá, que estamos sujetos a observar toda la Torá. Casi siempre hablan de eso cuando hablan de la circuncisión, ¿verdad? Y ese empeño de que todos los gentiles tienen que circuncidarse para llegar a ser hebreos o israelitas, pues en ese contexto dicen eso. Hay que observar toda la Torá. No me diga. A ver cómo ellos observan este precepto. Obviamente, nosotros los que vivimos en las naciones gentiles, es más, ni en Israel mismo se practica todos estos castigos de los que habla la Torá, ni en Israel mismo. Y mucho menos los que vivimos en naciones gentiles que no tienen nada que ver con la Torá y que son, bueno, no son adoradores del Todopoderoso Yahweh, ¿verdad? En general, como nación. Pues no se pueden aplicar estas cosas, hermanos. Es obvio. Entonces no es verdad que tenemos que observar toda la Torá. No.
observamos hoy día aquellos preceptos que apliquen. Primero los preceptos morales, que la moral no cambia. Preceptos sociales, como tratar con el vecino, el prójimo, etcétera. Eso hay que observarlos. También dependiendo, ¿verdad? De lo que diga. Y cosas por el estilo, esos mandamientos sí son aplicables, son cosas morales, sociales o éticas, ¿verdad? Asuntos de ética y moral, pues sí, son aplicables a todos, hoy día y todo el tiempo. Ahora, este es uno de esos preceptos, como hay muchos en la Torá, que son cuestiones sociales, cívicas o más bien judiciales. ¿Ok? Tiene que ver con la corte. El único que puede aplicar estos castigos, si se fueran a aplicar, es la Corte, el Tribunal de Justicia. No somos nosotros, no es el ciudadano común. Por lo tanto, no es verdad que tenemos que observar toda la Torá. No, señor. Ahora, cuando existía la teocracia de Israel, entonces se aplicaban todas estas cosas. Existía el Sanhedrin, que era un tribunal de justicia, en cierto modo, y otras cosas que se podría mencionar, ¿verdad?, que aplicarían para decir que sí, todos estos preceptos estaban vigentes y se observaban en aquellos tiempos, pero que hoy día no es que no estén vigentes en el sentido de que fue abolida la Torá, no fue abolida la Torá. Lo que estoy diciendo es que no aplican todos esos preceptos a la situación mundial de hoy. Primero, que no existe la teocracia en Israel. Segundo, que no hay templo. Tercero, que no hay Sanhedrin en Israel. Y siguiente, que la mayoría de los creyentes hoy día vivimos, de los creyentes en la Torá, vivimos fuera de Israel, en naciones gentiles. ¿Ok? Y que tenemos que apegarnos o tenemos que atenernos a las leyes del gobierno donde vivimos. Ese es el punto. Este precepto no se practica hoy día. Puede que en algunos países se haga, ¿verdad? Entiendo que en los países árabes, por ejemplo, sí, en algunos, no sé, mucho de eso, pero entiendo que en algunos países árabes sí azotan a los ofensores con azotes literales. ¿Okay? Bueno, pero los que vivimos acá en Occidente, Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera, pues en estos países no se aplica ese tipo de castigo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el siguiente enunciado. 22. No perdonar al ofensor en cuanto a imponer las penalidades prescritas sobre uno que ha causado daño. O sea, un ofensor es que alguien que, en este caso, que le ha hecho daño a otras personas. Él dice que no se debe perdonar en el sentido de no quitarle el castigo. Dice, no compadecerá tu ojo a él, limpiará, y limpiará sangre del inocente de Israel y será bien para ti. O sea, hay que verlo en el contexto de lo que se está hablando, ¿verdad? De castigar. Esta es la sección 20 sobre castigos impuestos por la Torá. Pues aquí lo que está diciendo es que no es que uno no se compadezca de la gente. Lo que está diciendo es, lo que implica este precepto es que si esta persona ofendió y que su ofensa fue causarle daño a otros, entonces se le aplicaba este castigo de darle azotes también. Pero que en este caso dice que no te compadecerá en el sentido de que no le quites el castigo. O sea, si hizo tal violación y se encuentra que es digna de latigazos, pues no se puede decir, bueno, pues vamos a pasarlo por alto, vamos a darle una oportunidad. No se acostumbraba así en aquellos tiempos. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Que habría que castigar al delincuente, al ofensor, al que le hacía daño a otro. De hecho, hermano, si estas leyes se aplicaran hoy día en las naciones gentiles, quizás no habría tanta delincuencia en nuestros países. Dije quizás, porque hay quien dice que eso no tiene que ver, pero sí, muchos de estos mandamientos son, como dicen en inglés, deterrent, mandamientos disuasivos, o sea, preceptos que se dan para disuadir a las personas de hacer lo malo. Como ejemplo, castigos ejemplarizantes para que la gente aprenda.
hoy día, como hay tanta impunidad en los sistemas de gobiernos modernos, gentiles, con tanta impunidad, los delincuentes hacen de las suyas y no les importa. Porque los agarran, los agarran presos, a veces buscan un abogado, lo sacan libre por argumentos técnicos y etcétera, etcétera. Ya usted sabe cómo es. Y no se castiga al delincuente. No digo que siempre, pero en muchos casos sucede eso. Y como decía, pues si las leyes fueran más estrictas, no tanto las leyes, sino el cumplimiento de las leyes en nuestras naciones, entre los pueblos, fuera, digamos, más estricto, quizás no habría tanto delincuente por ahí suelto haciendo de las suyas. Y matan y roban y secuestran y hacen de todo. Y sí, hay muchos que sí, que los castigan y los van a la cárcel, etcétera, pero hay muchos que salen libres por cualquier tecnicismo legal. A veces un abogado saca libre a un delincuente que cometió un delito. ¿Mm? A eso es que me refiero, ¿verdad? Con lo que acabo de decir. Vamos al punto siguiente, 23. Dice, hacerle a un testigo falso conforme a lo que él se propuso hacer al acusado. Deuteronomio 9, 18 y 19 dice, inquirirán los jueces bien, hablando. O sea, claro, estamos como aquí se citan fragmentos de la Torá, ¿verdad? No leemos todo el contexto. Estamos hablando de un contexto en el que un hombre cometió un delito. Y luego dice, inquirirán los jueces bien y si testimonio de falsedad, el testigo falso testifica contra su hermano, entonces harán a él como intentó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Ok, quiere decir que si un individuo, una persona, vamos a decir un hombre, acusa a su vecino de algo, o a alguien, a otro ser humano, de algo, y lo lleva al tribunal, ¿verdad? Acusándolo, presentó la querella, y sucede que lo que está diciendo contra esa persona es falso, y vamos a decir que el delito que se suele dar, acuérdense que tenemos que ubicarnos en aquel tiempo antiguo, no ahora. El delito que se cometió, por ejemplo, requería pues un castigo de azotes, pues eso era lo que el juez se supone que diera en este caso, en la que estoy mencionando. Y luego se investiga bien, por eso dice, inquirirán los jueces bien. Inquirir quiere decir averiguar, investigar bien el asunto, cómo fue. Y si resulta que este hombre que está pidiendo un castigo, quizá, por ejemplo, de azotes, contra su vecino, contra su prójimo, resulta que es un falso testimonio, que es falso, que eso es inventado, el delito. Entonces aplica esto que dice ahí. Y si el testimonio de falso es falso, entonces harán a él, al que acusa, como intentó hacer a su hermano. ¿Ok? Quiere decir que si ese delito por el cual lo acusan eh, conllevaba la pena de, digamos, 15 latigazos, por decir algo, un ejemplo, ¿verdad? Pues entonces, al descubrirse que es falsa la acusación, entonces le aplicaban los 15 latigazos al acusador, al falso acusador. Eso es lo que está diciendo ahí, en otras palabras. Y fíjense que cuando dice quitarás el mal de en medio de ti, es lo que yo decía antes, que estos castigos servían como ejemplarizantes, o no me sale una mejor traducción de la palabra deterrent en inglés, como para que la gente aprenda a temerle a la ley y a temerle a ofender a los demás, a cometer delitos, etcétera, etcétera, ¿no? Que por medio de estos castigos se supone que la gente aprendiera a, a obedecer, a cumplir las leyes. Claro que no siempre se cumplía esa misión, ¿verdad? Del delito, digo, del castigo. Pero muchas veces sí. Hoy día, pues, las leyes son diferentes en los países donde vivimos. Y por eso siempre que estudiamos esto, yo insisto en que no, que para entender estos temas
hay que ubicarse mentalmente en el contexto cultural en que se dieron esos preceptos. ¿Ok? Ubicarse en el contexto cultural en el que se dieron esos preceptos y temporal, o sea, que eso era en aquel tiempo. Hoy día la cosa es diferente. En términos de estas decisiones judiciales, estamos hablando en las naciones donde vivimos ahora. Punto 24, no castigar a nadie que haya cometido una ofensa bajo presiones. Esto es interesante, hermanos. No castigar a nadie, oigan bien, que haya cometido una ofensa bajo presiones. Vamos a ver qué nos dice la Torá en Deuteronomio 22, 25. Dice, se cita algo que se estudió la vez pasada, ¿verdad? Pero se repite el pasaje. Pero si en el campo halló un hombre a la moza desposada, eso que está entre corchetes no hay que hacerle caso en este momento, son cuestiones de, ¿sabe? Técnicas, ¿verdad? De ortografía, no de ortografía, de gramática. Por eso lo pongo entre corchetes, porque en el hebreo está así, miren aquí. Ahí, ¿eh? Pero hay que leerlo sin eso para no perder el hilo. Pero si en el campo se halló el hombre a una moza desposada, ¿verdad? O sea, que no está casada, y la agarra, o sea, que está desposada para casarse, o que está casada, vendría siendo igual, y la agarra y se acuesta con ella, entonces morirá el hombre que se acostó con ella junto, ¿verdad? Y a él, al mozo o a la moza, no le harás nada. No tiene la moza culpa de muerte, porque como cuando se levanta alguno contra su prójimo y le quita la vida, así es el asunto este. Hasta ahí llega la parte B, la parte segunda de la sección 20. Este es un caso interesante porque podemos aplicarlo a muchos otros ambientes, a muchas otras situaciones más bien. Ahí está hablando de que esta mujer, porque dice desposada, ahí se la casa la diferencia. Porque anteriormente ya estudiamos, ¿verdad? Que si un hombre se acuesta con una muchacha soltera que no está desposada, no está comprometida para casarse, ni está casada, pues el castigo era que lo obligaban a casarse y otra serie de cosas que ya mencionamos, pero lo obligaban a casarse con ella y tenía que pagar una dote. Pero en este caso está hablando de una mujer desposada, que es lo mismo que si estuviera casada. Desposada quiere decir prácticamente comprometida para casarse, pero en cierto modo es sinónimo de casada, ¿ok? En este caso, como es una violación, perdón, pues ella no es culpable. Es sencillo. El que cometió el delito fue él, porque la violó. No fue ella. No, discúlpeme un segundito. Discúlpenme que a veces tengo que aclarar la garganta para poder hablar. Bueno, sencillo. Un hombre viola a una mujer. Sucede que ella está casada. Es más, él puede decir que no la violó, que ella accedió, pero depende de él, por eso se hacen los juicios, ¿no? Pero como quiera que sea, ella no es la culpable, porque él la presionó de alguna manera, la violó o la presionó de alguna otra manera para acostarse con ella. Entonces, en este caso, a quien aplicaba el castigo es al hombre, no a la mujer en este caso. No se considera un adulterio, no. Una violación de una mujer casada no se considera un adulterio, ¿no? Para efectos de ella, porque fue presionada o fue obligada o pudiera ser que fue engañada de alguna manera. Entonces, ahí es donde yo digo que este precepto se puede aplicar a muchas otras situaciones, de otras ofensas. Pudiera ser que alguien
mate a otra persona, pero se puede demostrar que fue en defensa propia, ¿verdad? Eh, porque el otro lo iba a matar a este, y si este se defiende y su defensa resulta en que mata al agresor, entonces ya eso no eso es otro tema, ¿verdad? Pero es un ejemplo de lo que está diciendo aquí, de que si la persona que comete el delito o la ofensa fue presionada a hacerlo, ¿y qué más presión sería que venga alguien y trate de matarme? Entonces, yo voy a tratar de defenderme, ¿verdad? Y si en mi defensa resulta que él muere, pues entonces no soy culpable de asesinato. Es un homicidio porque maté a otro hombre, ¿verdad? En el ejemplo. Pero no es asesinato. Eso lo hemos analizado ya muchas veces, ese detalle. Por lo tanto, no me castigan de igual manera. Pudiera ser que haya, dependiendo del juez y de la corte, hay algún tipo de castigo, ¿verdad? Pero no me van a castigar como se castiga un asesinato. Pues así se aplica a otras cosas. Por ejemplo, discutimos la vez pasada, los que observan el Shabbat, el sábado, ¿verdad? Como manda la Torá. Quizás los que no creen esto y están en religiones que enseñan que todos esos mandamientos fueron abolidos, pues es otro tema, ¿verdad? No tiene que ver con ellos. Pero hablando ahora de los hermanos que observan la Torá, hay algunos que por alguna situación tienen que trabajar en Shabbat. Muchos me han consultado este asunto. Me dicen, mira, yo tengo que mantener mi familia, mi esposa, mis hijos, y estoy trabajando en tal sitio, y ahora quieren que yo trabaje en sábado, en Shabbat. Si no lo hago, pierdo el trabajo. Si lo hago, pues estoy violando la Torá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, y ahí es donde hay que aplicar no solamente la misericordia, sino también el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, de ese precepto último que mencionamos hoy, dice que una persona no se la castiga si fue presionada a cometer la ofensa. En este caso, la violación del Shabbat, ¿verdad? ¿Estoy diciendo que todos debemos y podemos trabajar en Shabbat sin problemas? No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si una persona se siente obligada, presionada por la situación de que si no hace tal trabajo en Shabbat, lo botan del trabajo, pierde ¿verdad? Su ingreso para mantener a su familia. Entonces, eso es una presión grande. ¿Y qué usted le diría? Bueno, yo no sé lo que usted diría, pero lo que yo le digo a los hermanos que me han consultado algo así es, hermano, hágalo. Cumpla con lo que le dicen. Porque usted está actuando bajo presión. Presión. ¿Ves? No quise decir opresión, sino presión. Solamente que busque la manera de que eso no se repita. O incluso empiece a orar al Padre Celestial para que le ayude a conseguir otro trabajo donde le den el sábado libre, o que él, digamos, actúe, como digamos, diríamos, hablando del corazón del jefe, para que le dé el sábado libre. Y algunas personas han resuelto así. Y a la larga le dan su sábado libre, en algunos casos, o en otros han conseguido otro trabajo y vienen y me dicen lo felices que están por haber actuado de esa manera. Otros que son más estrictos, pues dirían, no, si usted está observando la Torah y observa los preceptos del Shabbat, no importa lo que pase, usted tiene que descansar el Shabbat, no puede irse a trabajar. Entonces, está bien. Tampoco yo voy a juzgar a los que enseñan así, ¿verdad? Pero mi manera de manejar esto es así. Si me equivoco, pues que me perdone el cielo, pero pienso que hay que tener misericordia de las personas, de los hermanos, especialmente pobres, porque los ricos no pasan por esos problemas, pero los pobres, de los cuales depende, o sea, cuyo sustento depende de ese trabajito que tienen. ¿Cómo yo le voy a decir? No, pues olvídese, siga
sea, no acepte eso de trabajar en Shabbat. Y lo botan del trabajo y después, ¿qué hace el hombre? Cuando venga y me diga eso, yo no tengo medios para compensarle y decirle, pues yo lo voy a pagar de ahora en adelante o algo semanal o mensualmente. No, no me digan. Si yo no puedo hacer eso, entonces no creo que estoy en posición de decirle eso, pues deje el trabajo entonces, pero guarde el Shabbat. No, hermanos. Ese mandamiento lo implica el espíritu de la ley, de lo que acabamos de estudiar en la Torá. Indica que esa persona que está bajo presión y bajo presión va digamos, a violar el Shabbat, ¿verdad? A dejar de descansar, a trabajar en Shabbat por algún tiempo generalmente pues eso aplica ahí. No es castigable. ¿Ok? El último ejemplo que les voy a poner de eso que estamos diciendo, y con esto terminamos. Una vez el maestro Yahoshua o Yeshua, como se dice en arameo, o Jesús, como se dice en griego, o dicen los cristianos en latín, dijo, en cierta discusión que hubo con los fariseos que eran extremistas en observar la Torá, le dijo que en el santuario, en el templo, eso se escribió y sucedió el hecho en el siglo I, cuando el templo todavía estaba vigente, el templo de Jerusalén, ¿verdad? De los judíos. Él les dijo que los sacerdotes en el templo, en Shabbat, quebrantan el Shabbat. Y entonces ahora él lo dijo, ¿verdad? Defendiendo a sus discípulos que los fariseos los acusaban de violar el Shabbat porque agarraban unas espigas así según pasaban por el camino y las comían y eso para ellos era cosechar y la Torá prohíbe cosechar, etcétera. Ese fue el setting, ¿no? El ambiente en el que se dio esta discusión. Y el maestro, fíjense lo que nos dice, interesante. En el templo, todos los Shabbatot, los sacerdotes quebrantan el Shabbat y son sin culpa. ¡Wow! Hermano, qué clase de afirmación. Quebrantaban los sacerdotes el Shabbat. Cuando yo pregunté eso en un estudio, algunos dijeron, sí, eran culpables de quebrantar el Shabbat, sí, y otros dijeron no. Y yo digo que no, porque él lo dijo, el Mesías lo acaba de decir. En los sábados, dice, los sacerdotes quebrantan el Shabbat y son sin culpa, sin culpa. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenían que hacer. Lo que ellos hacían en Shabbat, en el templo, o sea, lo hacían todos los días, pero en Shabbat lo hacían lo mismo, sacrificios, mataban animales, etcétera, etcétera. Y quebrantaban el Shabbat. Pero él dice, pero son sin culpa. Y lo dijo presente porque en aquel tiempo estaba el templo ahí, existía. Son sin culpa. Entonces, eso se aplica, eso tiene que ver mucho con el precepto último que comentamos hoy, ¿verdad? Pero allá, esto va un poco más allá. Y es que los sacerdotes tenían que hacer esos trabajos para poder mantener en funcionamiento el sistema de expiaciones y ya usted sabe todas las cosas que manda la Torá relativa a los sacrificios de animales. Mientras estuvo vigente ese sistema de sacrificios de animales, los sacerdotes tenían que hacer ese trabajo y no era un trabajo tan sencillo. Y en Shabbat iban a ponerse a descansar y no hacer su trabajo. No, por supuesto que no. Por eso el Mesías dijo, quebrantan el Shabbat y son sin culpa. Ok, ¿cómo aplicamos eso hoy día? Fácil, sencillo. Un médico va a dejar en un hospital especialmente, ¿verdad? Va a dejar de atender sus pacientes que necesitan curación o alguna operación o algo, porque es Shabbat. Está hablando ahora de los que observan el Shabbat. Por ejemplo, en los hospitales adventistas, que es un grupo conocido, una comunidad conocida, todo el mundo los conoce, tienen hospitales. Los judíos en Israel lo mismo.
¿Y en Shabbat tienen que cerrar el hospital? No, ellos tienen que trabajar en Shabbat. ¿Por qué? Porque de ellos depende la vida de esas personas que están ahí en el hospital. La salud y la vida, en muchos casos. Entonces, eso es un ejemplo de personas que quebrantan el Shabbat, pero son sin culpa. Como dijo nuestro gran maestro Yahushua, ¿verdad? Los médicos tienen que trabajar en Shabbat. Hablando ahora de los que observan el Shabbat, ¿verdad? Porque no, los que están en religiones que no observan el Shabbat, pues nada de esto tiene que ver. Pero los médicos y enfermeras y todo personal de salud que trabaja en un hospital tienen que trabajar en Shabbat también. ¿Quebrantan el Shabbat? Sí, porque no descansan ese día, pero son sin culpa. Y eso lo dijo nada menos que el rey, el hijo del rey del universo, el Mesías. Y así por el estilo. Hay otras, por ejemplo, los policías. ¿Qué van a hacer los policías creyentes, verdad? Que de estos que son observadores del Shabbat, cuando llega el Shabbat y hay una situación, ¿qué van a hacer? Ah, yo no puedo trabajar hoy, así que me quedo en casa, ya que trabajen otros. No, tiene que trabajar en Shabbat. El policía observante de la Torá, me refiero, ¿verdad? Los que están, por ejemplo, en nuestra fe, adventistas, judíos, y los yahuistas, los mesiánicos, etcétera, que observan la Torá. Eso es lo que aprendemos de la Torá misma y del Mesías, nuestro Salvador Yahushua. Médicos y otros, no solo médicos, enfermeras, etcétera. Y de estas personas que limpian el edificio, ¿verdad? En un hospital, tienen que trabajar en Shabbat. ¿Quebrantan el Shabbat? Sí, pero son sin culpa. Eso es lo importante. Los policías por igual. Y hay otros trabajos que no se me vienen a la mente ahora, pero ustedes sabrán, que son indispensables para el funcionamiento de una ciudad, por ejemplo. Las personas tienen que trabajar el Shabbat, aunque sean observadores del Shabbat, pero son sin culpa, porque de su trabajo depende digamos, la salud en unos casos, la paz y la tranquilidad en otros casos, y hasta la vida en otros casos de la población donde viven, por ejemplo. Ven, hermanos, cómo se puede aplicar la Torá junto con misericordia y junto con compasión, porque así lo hizo nuestro gran maestro Yahushua, el Mesías de Israel. Bueno, con esto concluyo la plática de hoy, ¿verdad? Respecto a la sección 20 del documento de los 613 mandamientos de la Torá y la parte 2 de la sección 20, que fue la que consideramos hoy. Con esto terminamos esta plática de hoy. Les invito a la próxima vez que nos reunamos para estudiar Torá, y siempre los viernes yo aviso cuándo es. Y los que están en mi lista, ¿verdad? La lista hebraica, reciben el aviso y saben cuándo vamos a estudiar la Torá. Pero en otros viernes otros temas que se presentan pues son diferentes, pero y de todos modos yo aviso siempre cuando nos reunimos. Y generalmente cuando el tema es de la Torá, pues lo aviso. Así que con esto entonces, queridos hermanos, me despido hasta la próxima. Los invito a que me acompañen y me despido hasta la próxima. Shalom.